Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer el capítulo 17 de Isaías, del profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, para darle continuidad a la explicación de cada uno de los capítulos. Capítulo 17. Profecía contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad, no será más que un montón de ruinas. Quedará abandonada para siempre, convertida en pastizales. Los animales podrán pastar tranquilamente. Efraín, que es el orgullo de Israel, ya no tendrá ciudad fortificada. Así también Damasco, lo que queda de Siria, dejará de ser un reino, lo afirma el Señor Todopoderoso. En ese día Samaria, orgullo de Jacob, perderá su fuerza y su prosperidad desaparecerá. Será como cuando el segador cosecha el trigo y recoge las espigas con las manos, o cuando se recogen las espigas en el valle de Refaim, donde solo quedan restos olvidados, o como cuando se golpea un olivo y solo quedan 2 o 3 aceitunas en la punta de una rama, o a lo sumo 4 o 5 en todo el árbol, lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En ese día el hombre volverá sus ojos a su Creador, al Dios Santo de Israel. No volverá a mirar los altares ni otros objetos hechos por los hombres con sus propias manos. No se fijará más en esos troncos sagrados, ni en esos altares donde queman incienso a los dioses. En ese día, tus ciudades fortificadas serán abandonadas, como fueron abandonadas las ciudades de los heveos y de los amorreos, por miedo a los israelitas. Quedarán convertidas en desierto, porque olvidaste al Dios que te salvó. No recordaste que Él es tu refugio seguro. Tú cultivas esos jardines agradables, siembras tus plantas en honor a un Dios extranjero. Las proteges el día en que las plantas y haces que brote la semilla al día siguiente. Pero cuando venga la enfermedad y el mal incurable, se perderá la cosecha. Oigan, el estruendo de pueblos numerosos, estruendo como el que produce el mar, es el rugido que lanzan las naciones, como el rugido de aguas impetuosas. Pero cuando Dios los reprende, salen huyendo lejos, como la paja en el viento se lleva por los montes, o como el cardo que arrastra el huracán. Por la parte perecen terribles, pero antes del amanecer dejan de existir. En eso paran los que no nos saquean, así terminan los que nos arruinan. Capítulo 18. Hay del país donde resuena un zumbido de insectos, el país situado más allá de los ríos de Etiopía, que envía sus embajadores por el Nilo, viajando por el agua en barcas de junco. Vayan veloces mensajeros a un pueblo de alta estatura y de piel brillante, a una nación temida en todas partes, pueblo fuerte y altanero, que vive en una tierra bañada por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, verán cuando se alce la señal en la montaña y oirán cuando suene la trompeta. El Señor me dijo, desde mi lugar miro tranquilo como la luz en un día de verano, como una nube de rocío en tiempo ardiente de cosecha, cuando pase la floración en los viñedos y la flor se vuelva uva madura. Pero antes del tiempo de la cosecha, podarán las ramas con cuchillos, las cortarán y las retirarán. Todo quedará abandonado en las montañas, a las aves de rapiña y los animales salvajes. Las aves pasarán allí el verano, y todos los animales salvajes se quedarán allí en el invierno. En ese tiempo traerán al Señor Todopoderoso ofrendas de parte del pueblo, de alta estatura y piel brillante, nación temida en todas partes, pueblo fuerte y altanero, que vive en una tierra bañada por ríos. Las traerán al monte Sión, donde se invoca el nombre del Señor Todopoderoso. Capítulo número 19. Profecía contra Egipto. Miren al Señor. Viene a Egipto montado en veloz nube. Ante él tiemblan los ídolos de Egipto, y los egipcios se llenan de terror. Voy a hacer que los egipcios se dividan, dice, y peleen unos contra otros, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad.
reino contra reino. Les haré perder la cabeza, haré fracasar sus planes. Entonces consultarán a los ídolos y a los brujos, a los espíritus de los muertos y a los adivinos. Pero yo pondré a Egipto en poder de un amo duro. Un rey cruel va a gobernarlo, lo afirma el Señor Todopoderoso. El agua del Nilo se agotará, el río quedará completamente seco. Los canales despedirán mal olor, las corrientes del agua de Egipto irán disminuyendo hasta secarse, las cañas y los juncos se marchitarán, los juncales que están al borde del Nilo y todos los sembrados que hay en sus orillas se secarán y dejarán de existir. Todos los que pescan en el Nilo se pondrán a gemir y a lamentarse. Los que echan sus redes en el agua se entristecerán. Los que trabajan el lino se sentirán desanimados. Las cardadoras y los tejedores se pondrán pálidos. Los fabricantes de las telas quedarán abatidos y todos los artesanos confundidos. Qué tontos son ustedes, jefes de Zoán, los consejeros más sabios de Egipto, que en realidad son consejeros estúpidos. ¿Cómo se les ocurre decirle al faraón, somos descendientes de sabios de reyes de la antigüedad? ¿Dónde están tus sabios, faraón, para que te enseñen y te anuncien los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto? Los jefes de Zoán son tontos, los jefes de Menfis se dejaron engañar, los jefes de las provincias han llevado a Egipto por camino falso. El Señor ha puesto en ellos un espíritu de confusión. Ellos llevan a Egipto por camino falso, en todo lo que hace como un borracho que vomita y pierde el equilibrio. Y nadie, sea cabeza o cola, palmera o junco, podrá hacer nada por Egipto. En ese día los egipcios parecerán mujeres, se llenarán de miedo y espanto cuando vean que el Señor Todopoderoso levanta su mano contra ellos. Los egipcios sentirán terror ante Judá. Con solo recordar su nombre, se llenarán de espanto por los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto. En ese día habrán en Egipto 5 ciudades que hablarán hebreo y que jurarán fidelidad al Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto, y cerca de su frontera él se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que se recuerde el Señor Todopoderoso en el país de Egipto. Cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que les oprimen, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. El Señor se dará a conocer a los egipcios, y ellos reconocerán al Señor. Le darán culto y le ofrecerán sacrificios y ofrendas. Harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero después los sanará. Ellos se volverán al Señor, y Él se compadecerá de ellos y los sanará. En ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto, y los egipcios hasta Siria, y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. En ese día Israel se colocará a la par con Egipto y Asiria, y será una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo, yo bendigo a Egipto, mi pueblo, a Siria, obra de mis manos, e Israel, mi propiedad. Capítulo 20. En cierta ocasión, el rey Sargón de Asiria envió a un alto oficial a la ciudad de Asdod, y el oficial atacó a la ciudad y la conquistó. Por ese tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, quítate esa ropa áspera que llevas puesta y el calzado que tienes en los pies. Isaías lo hizo así y se quedó descalzo y medio desnudo. Entonces dijo el Señor, mi siervo Isaías ha estado descalzo y medio desnudo durante 3 años, como señal y anuncio para Egipto y Etiopía. Así también el rey de Asiria llevará el destierro a los egipcios y a los etíopes, sean viejos o jóvenes, descalzos y desnudos, con el trasero al aire para su vergüenza. La gente se llenará de miedo y sentirá vergüenza de Etiopía, que era su esperanza, y de Egipto, que era su orgullo. En ese tiempo dirán todos los que viven en aquella costa, miren en lo que vino a parar el que era nuestra esperanza, al que acudíamos a pedir auxilio para que nos librara del rey de Asiria. ¿Cómo vamos a salvarnos ahora? Capítulo número 21. Profecía acerca del desierto como huracanes que avanzan por el sur. Viene el desierto, lugar espantoso, terrible es la visión que Dios me ha mostrado. El traidor traiciona, el destructor destruye. Levántate, Medos, al asalto,
No permito más quejas. Mi cuerpo se estremece. Me refuerzo de dolor. Mujer de parto, la angustia no me deja oír, el terror me impide ver. Tengo la mente confundida, me estremezco de terror. El fresco del atardecer que tanto me gustaba se ha vuelto para mí algo terrible. La mesa ya está puesta, tendidas las alfombras, el banquete ha comenzado. De pie, capitanes, saquen el brillo a los escudos, porque el Señor me ha dicho, ve y coloca a un centinela que dé aviso a todo cuanto vea. Si ve carros tirados por parejas de caballos o gente montada en asnos o camellos, que mire con mucha atención. Y el que vigilaba gritó, en mi puesto, Señor, permanezco todo el día, y noche tras noche me mantengo vigilante. Y veo venir un carro tirado por un par de caballos. Alguien dijo entonces, cayó Babilonia, todas las estatuas de sus dioses quedaron por el suelo hechas pedazos. Pueblo mío, pisoteado como el trigo, yo te anuncio lo que escuché del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Profecía contra Edom. Alguien me grita desde Seir, centinela, ¿qué horas de noche son? Centinela, ¿qué horas de noche son? Y el centinela responde, ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten y vuelvan otra vez. Profecía en el desierto. Caravanas de Dedán que pasan la noche en los matorrales del desierto. Salgan al encuentro del que tiene sed. Y ofrézcanle agua a habitantes del país de Tema. Salgan al paso del que huye, ofrezcanle alimentos porque huyen de la espada afilada, del arco listo para disparar y del furor de la batalla. El Señor me dijo, dentro de un año, tal como lo cuenta un obrero que vive de su salario, se habrá terminado toda la grandeza de Cedar, y pocos serán los arcos que les quedarán a los guerreros de Cedar. El Señor Dios Todopoderoso de Israel lo ha dicho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado algunos capítulos que nos está profetizando Isaías, uno de los profetas mayores, en el que estamos analizando y estudiando su profecía, sus escritos. Y quiero recordarles a ustedes que según la historia, según los eruditos, nos dicen que el libro de Isaías, todos los 66 capítulos, pues está dividido en 3 partes, ¿sí? Del capítulo 1 hasta el 39, que es escrito por Isaías el profeta, y que la segunda parte es escrito por uno de los hijos de Isaías, y la tercera parte es por uno de los sirvientes de Isaías. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí nos damos cuenta es que sus profecías pues están hablando exactamente de la destrucción que les acontece a todos los pueblos circunvecinos de Israel, y las profecías directamente también a Israel, ya que vamos a acordarnos, y estamos siempre mencionando, que pues Israel había caído en el pecado, en el desorden, en la desobediencia, en la idolatría principalmente. Y no solo ellos, sino que los demás pueblos, algunos que no conocían a Dios, sí, como lo hacemos ver, porque desafortunadamente, pues el conocimiento de Dios no era muy preciso. Tenían sus dioses, cada pueblo tenía sus dioses, ya lo hemos hablado, que Asiria tenía sus dioses, Egipto tenía sus dioses, los filisteos tenían sus dioses, y aquí estamos hablando de Damasco, que también pues, había caído en el pecado, en el desorden, y Dios pues da la nota de que será una ciudad que quedará abandonada para siempre, y que todos los animales podrán ya pastar tranquilamente, ¿no? Y nos menciona que Efraín, que es el orgullo de Israel, ya no tendrá ciudad fortificada, así también Damasco, lo que queda de Siria, dejará de ser un reino. Nos menciona nuestro Padre Dios por medio de Isaías que todos los reinos de aquel entonces iban a caer. Y es como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Entre más alto, más fuerte es el golpe, la caída. Entonces, pues nos habla también del castigo de Israel. Samaria, un orgullo de Jacob, dice aquí, perderá su fuerza y su prosperidad desaparecerá. ¿Sí? Y nos habla que es muy importante
acordarnos de que cuando Dios ayudó al pueblo hebreo durante la historia, que siempre los liberó, siempre asistió, siempre los perdonó y estuvo con ellos, y que pues los israelitas, pues a pesar de todo, se habían convertido a la idolatría. Así lo menciona Isaías, y siempre dice, así lo afirma el Señor, el Dios de Israel. Pero bueno, pues también nos menciona que Dios los va a perdonar, que Dios les tiene compasión, y después de que habían hecho y deshecho, ¿verdad? Porque dice en el versículo 8, dice, no volverán a mirar los altares ni otros objetos hechos por las manos de los hombres, ¿verdad? No se fijarán más en esos troncos sagrados, ni en esos altares donde queman incienso a los dioses, ¿verdad? Todo eso hacían los israelitas, y pues eso provocó un castigo hacia ellos, ¿sí? Dice muy claramente en el versículo 10 de este capítulo 17, dice, ¿por qué olvidaste al Dios que te salvó? ¿No recordaste que Él es tu refugio seguro? Y bueno, pues todo esto es un mensaje para nosotros hoy en día, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos olvidamos de Él, cuando sentimos que Dios pues no existe simple y llanamente, cuando sentimos que nuestro uso de razón, nuestra inteligencia, nuestra capacidad es suficiente para salir adelante en este planeta. Y pues ahí están las consecuencias, que si te va mal, ¿sí? Pues si estás equivocado, pues te va a ir mal, ¿sí? Dice ahí, en el versículo número 12, dice, oigan el estruendo de pueblos numerosos, estruendo como el que produce el mar, es el rugido que lanzan las naciones como el rugido de aguas impetuosas, pero cuando Dios los reprende, salen huyendo lejos, como la paja que el viento se lleva por los montes. Entonces, cuando Dios toma el orden que nosotros hemos hecho un desorden, y ahí es cuando nos damos cuenta de que Dios es el Todopoderoso y que hemos caído terriblemente en la distorsión y en el pecado. En el capítulo 18 nos habla de la profecía en contra de Etiopía, otro de los países, ¿no? Que esos guerreros etíopes, esas personalidades con un físico poderoso, gente de color, y que eran unos guerreros implacables, ¿no? Pues también les van a dar su merecido, ¿no? También dice, aquí dice, hay el país donde resuena un zumbido de insectos, del país situado más allá de los ríos de Etiopía, que envía sus embajadores por el Nilo, viajando por el agua en barcas de junco, vayan veloces mensajeros a un pueblo de alta estatura y piel brillante, dice. Así lo describe Isaías, ¿no? Una nación temida en todas las partes, ¿no? Pues es que eran unos guerreros casi invencibles, pueblo fuerte y altanero, que vive en la tierra bañada por ríos. Y todos ustedes, habitantes del mundo, verán cuando se alce la señal en la montaña y oirán cuando suene la trompeta. El Señor me dijo, bueno, este versículo, ustedes lo ven que está hablando con respecto pues estamos hablando de los etíopes, ¿no? Pero este es un versículo profético. Nos mencionan que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues así va a ser. Todos ustedes, habitantes del mundo, verán cuando se alce la señal en la montaña y oirán cuando suene la trompeta. Si son las trompetas del fin del mundo. Como este versículo, pues aún no se cumple en nuestro tiempo. En ese momento, pues, se cumplió cuando los etíopes sintieron la destrucción de su reino. Pero nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y así va a ser. Se va a escuchar una trompeta, una señal que viene de la montaña. Y sigue diciendo ahí, el Señor me dijo, desde mi lugar miro tranquilo como una luz de día de verano, como una nube de rocío, tiempo ardiente de cosecha. Cuando pase la floración de los viñedos y la flor se vuelve una uva madura, pero antes del tiempo de la cosecha, podarán las ramas con cuchillos y cortarán y las retirarán. Todo quedará abandonado en las montañas y las aves de rapiña. Va dando una secuencia, una explicación de cómo van a ser las cosas, ¿no? Y bueno,
Después, en el versículo número 7 dice, en ese tiempo traerán al Señor Todopoderoso ofrendas de parte del pueblo de alta estatura, o sea, de los etíopes, ¿no? Y de piel brillante, nación temida en todas partes, pueblo fuerte y altanero, que vive en una tierra bañada por ríos. Las traerán al monte Sión, donde se invoca el nombre del Señor Todopoderoso. En el capítulo 19, nos habla de la profecía en contra de Egipto. Sí, otro de las naciones, ¿no? En donde también hay idolatría, ¿sí? Y lo que les va a pasar, voy a hacer que los egipcios se dividan, peleen unos contra otros, entre ellos mismos, ciudad contra ciudad, reino con reino, ¿no? Sí. Y ellos van a consultar a sus ídolos y a sus brujos y a sus espíritus de los muertos, pero pues no, de nada les va a ayudar todo eso, ¿sí? El agua del Nilo se va a agotar, dice el Señor, y quedarán completamente seco. Todos los que pescan en el Nilo se pondrán a gemir y a lamentarse. Los que echan sus redes al agua se entristecerán. Sí, pues no va a haber buena pesca, si se va a secar el río, les va a ir mal. Y les va a ir mal porque no reconocen a nuestro Padre Dios como el único Dios verdadero. Y siguen con sus dioses falsos, ¿no? Yo ni diría dioses, ¿no? Con sus creencias tontas y estúpidas, ¿no? Sí. En el versículo 11 lo dice, qué tontos son ustedes, jefes de Zoán, los consejeros más sabios de Egipto, que en realidad son consejeros estúpidos, así lo dice, ¿eh? Ahí está el versículo 11 del capítulo número 19, ¿no? Sí. Somos descendientes de sabios y de reyes de la antigüedad. Ellos dicen, ¿dónde están sus sabios, Faraón, para que te enseñen y te anuncien los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto? A ver, ¿eh? Los jefes de Zoán son tontos, los jefes de Memphis se dejaron engañar. Los jefes de las provincias han llevado a Egipto por caminos falsos. Dice aquí que el Señor, nuestro Padre Dios, ha puesto en ellos un espíritu de confusión. Ellos llevan a Egipto por camino falso y todo lo que hace como un borracho que vomita y pierde el tren. Es muy importante acordarnos también que todo es y se hace por voluntad de nuestro Padre Dios. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Les he mencionado que estamos ahorita nosotros en esta grabación, en el año 2021, en donde tenemos una pandemia, en donde hay un virus que nos está atacando y está contagiándose la gente y mucha gente está muriendo. Ya miles han muerto, millones han muerto en el planeta Tierra por esta peste, ¿no? Que es un virus, ¿no? Y esto lo ha permitido Dios precisamente para enseñarnos, para que aprendamos a acercarnos a Él, a convertirnos, a arrepentirnos, y a no estar cometiendo estupideces como lo está mencionando aquí, ¿no? Nos sentimos muy sabios, muy inteligentes, pero Él permite todo esto, pero Él permite también que llegue la paz, la tranquilidad, la salud, y desafortunadamente pues algunos vamos a morir, algunos ya se murieron, algunos vamos a sobrevivir, pero ¿para qué vamos a sobrevivir? Para conocer, amar y servir a Dios. Y nada más para estar viviendo en una forma mundana y terrena. Eso es lo que más nos atiende a nosotros, ¿verdad? Sí, porque siempre lo que queremos es darle gusto a nuestros sentidos. Y bueno, pues vean cómo aquí mismo el Señor dice, en el versículo 14 del capítulo 19, dice, el Señor ha puesto en ellos un espíritu de confusión, o sea, mismo Padre Dios, ¿no? En ese día los egipcios aparecerán mujeres, se llenarán de miedo y espanto. ¿Sí? Al ver el poder de Dios, pues todos nos doblamos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso es importante que lo tengas en mente, ¿eh? Cuando el Señor hace presencia, como en este caso, en esta pandemia, porque dicen, ay, ¿cómo Dios permite que esto? Pues sí, es un castigo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mal las cosas. Pero bueno, dice el Señor Todopoderoso, una de ellas se llamará la ciudad del sol, cuando nuestro Padre Dios, en el versículo 18, dice, en ese día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán hebreo y que jurarán fidelidad al Señor Todopoderoso. Pues es lo que tenemos que jurar, fidelidad. Y en ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto. Y aquí nos damos cuenta que nuestro Padre Dios pues no solamente viene a la gente hebrea, sino a todas las naciones, así nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Padre no hace distinción de personas, todos somos sus hijos, somos su creación, ¿sí?
En el versículo número 23 de este capítulo 19 dice: en ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto y los egipcios hasta Siria. Y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. Nos hemos reunido hoy en día, en este año 2021, muchas naciones. Creemos en nuestro Padre Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad, y adoramos a nuestro Padre Dios. Hemos sido evangelizados, hemos sido adoctrinados, catequizados, y aquí estamos conociendo para amar y servir a Dios, que eso es lo principal. Bueno, en el capítulo número 20, dice aquí que Asiria va a conquistar Egipto y Etiopía. Y vuelvo a decirles, todo esto es porque nuestro Padre Dios lo permite, ¿eh? No crean que porque ellos son muy poderosos. No, 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 no. Miren, como dice, en cierta ocasión, el rey de Sargón de Siria envió a un alto oficial a la ciudad de Asdod, y el oficial atacó a la ciudad y la conquistó. Y todo es porque Dios lo permite, ¿no? Hasta en las guerras, ¿no? Dios permite. Y todo esto es para que aprendamos, para que obedezcamos, para que tengamos una experiencia. Es muy importante eso. Isaías lo hizo así, se quedó descalzo cuando le dice nuestro Padre Dios que se quite esa ropa áspera que lleva puesta y el calzado que en los pies. Y nos menciona que estuvo 3 años descalzo Isaías, ¿sí? Como señal y anuncio para Egipto y Etiopía. Así también el rey de Asiria llevará al destierro a los egipcios y a los etíopes. Esa es una profecía que Isaías pues está promulgando para que se den cuenta de que la acción de Dios se hace presente, ¿sí? Y nos da aquí en el versículo número 5 de este capítulo 20, dice que la gente se llenará de miedo y sentirá vergüenza de Etiopía, que era su esperanza, y de Egipto, que era su orgullo. Sí, pues, imagínense toda la gente que, ay, vamos a Etiopía, sí, oh, que vamos a Egipto, ¿no? Que es un orgullo, ¿no? Una gran nación, mucho lujo, mucho decoro, no, sí. Y todas acabadas y destruidas por los asirios, ¿no? Pero todo esto lo permitió Dios para bajarles los humos y el orgullo, ¿sí? Y principalmente la idolatría de estos pueblos, ¿no? En el capítulo número 20 nos habla de la caída de Babilonia, ¿sí? Dice, profecía acerca del destierro, como los huracanes que avanzan por el sur vienen del desierto, lugar espantoso. Terrible es la visión que Dios me ha mostrado. El traidor traiciona, el destructor destruyo. Levántate, Medos, el asalto. No permito más quejas. Mi cuerpo se estremece, me refuerzo de dolor como mujer de parto. La angustia no me deja oír, el terror me impide ver. Tengo la mente confundida, me entremezco del terror. Todo eso son los sentimientos que se presentan. El fresco atardecer que tanto me gustaba se ha vuelto para mí algo terrible, o sea, todo lo contrario. La mesa ya está puesta, tendidas las alfombras, el banquete ha comenzado. De pie, capitanes, saquen el brillo de sus escudos, porque el Señor me ha dicho, ve y coloca un centinela que dé aviso de todo cuanto vea. Si ve carros tirados por parejas de caballos o gente montada en asnos o camellos, que mire con mucha atención. ¿Sí? Y veo venir un carro tirado por un par de caballos. Alguien dijo entonces, cayó Babilonia. Ahí nos damos cuenta entonces de que la profecía es de que Babilonia, a pesar de con su rey Nabucodonosor II, era muy imperante, muy soberbio, muy orgulloso, ¿no? Iba a ser destruido también. Aquí nos demuestra el Señor, nuestro Padre Dios, que Él es el Todopoderoso y que Él destruye todo reinado mundano y terrenal, ¿sí? Entonces, pues que tu reinado mundano y terrenal de tus 5 sentidos y tu capacidad intelectual y tu inteligencia, y no porque seas el presidente, el gobernador, el senador, el diputado, el alcalde, el líder, el jefe, sí, ya, eres lo máximo. Para Dios eres cualquier cosa. Y es importante que no llegues a esos términos. Y si llegas, pues que sea sencillo y humilde, porque si no, pues mal te va a ir. Y nos habla también de la profecía en contra de otro, de la ciudad de Edom, dice profecía en contra de Edom. ¿Sí? Alguien me grita desde Seir, centinela, ¿qué horas de la noche son?
centinela, ¿qué horas de la noche son? El centinela responde, ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten y vuelvan otra vez. ¿Sí? Caravanas de Dan que pasan la noche en las matorrales del desierto, salgan al encuentro del que tiene sed y ofrézcanle agua. Habitantes del país de Tema, salgan al paso del que huye y ofrézcanle alimento, porque huyen de la espada afilada, pero el arco listo para disparar y del furor de la batalla. El Señor me dijo, dentro de un año, tal como lo cuenta un obrero que vive de su salario, se hará terminado toda la grandeza del Cedar, y pocos serán los arcos que le quedarán a los guerreros de Cedar. El Señor Dios de Israel lo ha dicho. Y bueno, pues entonces en estos capítulos que hoy hemos leído y pronunciado, continuamos entendiendo y viendo que nuestro Padre Dios interviene, que nuestro Padre Dios permite, que nuestro Padre Dios está presente. Y afortunadamente vemos que hay perdón, que hay reconciliación. Destruye el Señor el mal, pero los que sobreviven, que están con el Señor, que le piden perdón, que son fieles, que están pues convirtiéndose al camino recto del Señor y dejan la idolatría principalmente y sus malos comportamientos mundanos y terrenales que hacen a un lado los 5 sentidos y la sexualidad, pues Dios los apoya, Dios los perdona, Dios los protege. Y menciona aquí Isaías todo lo que le pasa a esos pueblos y lo que le pasó a esos pueblos y lo que nos puede pasar a nosotros en esas circunstancias, si es que nos vamos a encontrar en esos momentos tan difíciles, ¿sí? Como estos pueblos, estas naciones. Entonces ese es un mensaje que nos da Dios a cada uno de nosotros y como les vuelvo a reiterar, estamos viviendo una época de virus, de pandemia, y que el Señor lo ha permitido para que aprendamos a conocerlo, amarlo y servirlo, y dejemos a un lado esa forma tan estúpida de vivir erróneamente, ¿sí? Porque en la actualidad pues muchos líderes se salvan de este virus, aparentemente, ¿no? Algunos han muerto, líderes, gobernantes, ¿sí? Pero pues si no te arrepientes, si no te conviertes, si no entiendes el mensaje, entonces ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? El Señor te dará lo que hayas tú sembrado, tu cosecha. Que Dios te bendiga.